faltan apenas 64 días para que empiece ya la cumbre del G77 más China. Y con esa proximidad, como quien dice, de 2 meses, vamos a estar comentando en esta sesión, en esta jornada, vamos a ir conociendo a otro país famoso, tal vez un poco tristemente famoso en el sentido de cómo ha sido atacado y cómo han ido matando a tanta gente. Un país que además no tiene mar, digamos así, también mediterráneo como Bolivia. Estamos hablando para hoy, en estos momentos, de Afganistán. Y Afganistán, con su capital, Kabul, se encuentra situada ya en la parte más alejada del Medio Oriente, un país que está rodeado de diversas fronteras, puesto que decíamos no tiene mar. Tal vez la frontera más importante, más grande y que más puede influir es Pakistán, pero además de eso también llega a tener un poco de límite con China y luego los países que en el norte le rodean, Uzbekistán, Tayikistán y otros, Kazajstán, todos ellos también que forman parte de ese conjunto de naciones uzbecas, de raíz uzbecas como el pueblo. Conoceremos, por tanto, cómo se inicia los primeros pasos que se dan en Afganistán, porque sabemos también ahí que fue el lugar en donde se inició todo el movimiento talibán, todo el movimiento también Al-Qaeda, con Osama Bin Laden, etc. Veamos, oigamos qué es Afganistán. Afganistán es un país ubicado en Oriente Medio, con una población de más de 28 millones de habitantes y una extensión aproximada a los 700.000 kilómetros cuadrados. La esperanza de vida apenas alcanza los 44 años y es penosa su realidad infantil. De cada 1.000 niños nacidos vivos, 99 mueren antes de cumplir los 5 años. Es un país marcado por los conflictos armados que continuamente azotan a la población. Su origen se produjo por la lucha entre persas, mongoles y árabes, que fueron asentándose en el mismo territorio hasta construir lo que hoy se conoce como Afganistán. Consiguió su independencia el 19 de agosto de 1919. En la década de 1950 se destaca el liderazgo del teniente general Mohammed Daoud Khan, primer ministro del rey, quien nacionalizó los servicios, construyó sistemas de riego, caminos, escuelas y presas hidroeléctricas con ayuda financiera de Estados Unidos. Reorganizó las Fuerzas Armadas con ayuda soviética y se manifestó neutral en la Guerra Fría. Además, abolió la obligatoriedad del uso del chador o velo para las mujeres y la purdah o prohibición de que las mujeres sean vistas en público. Afganistán. Estamos tratando también de ubicarlo junto con su capital, Kabul, porque, decíamos, es una de las naciones que ha estado en los últimos años, en las últimas décadas, más en boga y que se ha hablado más en la prensa por diferentes motivos. Afganistán, como otras naciones también, Pakistán, Nepal, otros países del Oriente, ha sido utilizado según los intereses de las grandes potencias. En un momento dado, en que hubo una invasión o ataque de la Unión Soviética en que penetraban y se acercaron hacia lo que es Pakistán, etc., en Afganistán sintieron que llegaba el peligro del comunismo. Y ahí surgió un luchador, un hombre, Osama Bin Laden, nacido él en Arabia, de origen árabe totalmente, un hombre religioso que al ver, según su mentalidad y formación musulmana, al ver que había peligro de invasión y de penetración en estos países, Uzbekistán, Kazajstán, etcétera, del comunismo, él se levantó en armas y él dijo que tenía que pelear contra esa Unión Soviética. Y fue
aprovechado, fue utilizado por los Estados Unidos de Norteamérica para prepararlo bien, capacitarlo, que él preparase también a otra gente con tal de luchar contra la Unión Soviética, ahora Rusia. Es decir, que fuera como el abanderado en contra del comunismo. Pero después de un tiempo, cuando se dio cuenta Bin Laden de lo que significaba también el capitalismo y cómo penetraba en la gente, en las almas, en la mente y hacía tanto daño, se volcó, cambió totalmente y empezó a pelear contra el representante de ese capitalismo que era Estados Unidos. Por tanto, Bin Laden, por un lado aprovechado, digamos así, utilizado para luchar contra el comunismo, contra la Unión Soviética, y luego él empieza a pelear y a luchar más bien contra el capitalismo, contra Estados Unidos. Ese sería su enemigo principal. Y por tanto Estados Unidos también lo declarará enemigo número 1. Había que acabar con Osama Bin Laden, había que liquidarlo. Veremos cómo fue avanzando ese proceso. Ubicado en una zona de alta conflictividad, Afganistán trató, durante el inicio de la Guerra Fría, de mantenerse equidistante entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, se vio forzado a depender cada vez más de la Unión Soviética, debido al sostenido apoyo de Estados Unidos a Pakistán. Más adelante, miles de afganos serían enviados regularmente a estudiar a la Unión Soviética y principalmente a recibir entrenamiento militar. Trabajadores y estudiantes comenzaron a organizarse activamente en las zonas industriales del país, con protestas y manifestaciones, hasta lograr derrocar al rey en 1964. Nuevamente asumió el poder durante 10 años Daud Khan, quien trató de reconquistar los vínculos con el mundo islámico, precipitando con ello su caída. Durante la Guerra Fría, Afganistán trató de figurar entre los países no alineados, pero Estados Unidos declaró al país como prosoviético. Al mismo tiempo, dentro de todo ese movimiento que había en estos países, tanto Afganistán como Pakistán, que tienen una frontera muy grande, surge también otro movimiento de jóvenes religiosos, jóvenes estudiantes del Islam, que son los talibanes. En el fondo, estos talibanes, diríamos, eran como seminaristas de su religión, como devotos totalmente de Mahoma y de lo que es la ley rígida del Islam. Ellos, interpretando también que se hacía mucho daño a estas naciones, a Pakistán, a Afganistán, por medio de la ligereza que llevaba consigo la vida del capitalismo, la frivolidad que significaba, ellos comenzaron a atacar allá en 1995 a esos gobiernos que permitían que penetrara Estados Unidos. Y los talibanes organizan toda una revuelta para tomar el poder y llegan a conquistar la capital de Afganistán, Kabul, y ellos se establecen en el gobierno cambiando las leyes, cambiando la constitución. Fue un momento también muy delicado, muy violento, porque aparte de lo que significaba la guerra armada y las personas que morían y se sacrificaban, sin embargo, también fue violento por otro motivo, por la rigidez que tenían los talibanes en contra de la mujer. Cambió totalmente el panorama en Afganistán desde los años 95 hasta que han sido derrocados luego. Cambió totalmente porque para los talibanes la mujer quedaba siempre relegada al hogar. Es más, entre sus normas no la permitían salir a la calle si no iba acompañada de su marido. La mujer no podía estudiar, no podía ir a la universidad. En fin, una serie de normas que fueron cada vez arrinconando más a la mujer dentro de una sociedad en donde todos tenemos los mismos derechos. Los talibanes fueron, por tanto, también un grupo armado muy violento que
deseó por todos los medios y trató de aplastar a esa mentalidad del capitalismo, a esa mentalidad consumista. No querían ellos tampoco ni siquiera el deporte, no aceptaban el cine, televisión, mucho menos. Fue un momento en que también Afganistán, además de ser un país mediterráneo sin salida al mar, se estaba haciendo también un país mediterráneo en su concepción de la vida y en su mentalidad. En todo ello, entre el grupo talibán, Osama Bin Laden, que crea también Al-Qaeda, y toda la guerra y lo que significó la presencia de Estados Unidos contra la Unión Soviética, se hizo todo un conflicto que es doloroso y que luego duraría más de 10 años y todavía no se ha llegado a recomponer. Veremos también cómo avanza y qué se ha intentado hacer para que se recomponga ese panorama en Afganistán. En el año 2000, los talibanes, una guerrilla organizada desde Pakistán que pretende crear un gobierno islámico unido en Afganistán, empeoraron la situación. Según su interpretación del Corán, los talibanes erradicaron a las mujeres de la esfera pública, eliminándolas del sistema educativo y reactivando la purdah, que es la prohibición de que las mujeres sean vistas en público. Al mismo tiempo, se prohibió la música y los cantos que no fueran religiosos, las salas de cine y teatro y el alcohol declarándolas no islámicos. En 2001, Estados Unidos desencadenó una ofensiva contra la organización terrorista Al-Qaeda, en represalia por los ataques del 11 de septiembre sobre las Torres Gemelas, ataque dirigido por Osama Bin Laden, que vivía en Afganistán con miles de sus hombres amparado por los talibanes. En febrero del 2002 no había ni rastros de Osama Bin Laden y se reanudaron las relaciones comerciales con Estados Unidos. Pero pese al anunciado fin de la guerra, continuaban los enfrentamientos entre distintas facciones. Por eso es que a fines de julio del 2006, la OTAN se hizo cargo del control de la región sur del país, pero ese control no dio resultado y los talibanes dieron muestras en 2 ocasiones de su capacidad de golpear el corazón de Kabul, la capital. Actualmente continúan enfrentamientos entre facciones guerrilleras y el ejército afgano, apoyado por los soldados de la OTAN. El presidente afgano Hamid Karzai fue elegido el 9 de octubre de 2004 y en este pasado 5 de abril, 10 años más tarde, la población acudió por segunda vez en su historia a las urnas. La ONU apoya la realización de elecciones limpias y transparentes para que se pacifique el país. Afganistán ha sido una de las naciones más golpeadas por la guerrilla, por la lucha y por esa invasión de Estados Unidos y también su equipo de la OTAN y todos los que siguen. Afganistán, junto además también con Irak, que eran los enemigos, grandes enemigos declarados de Estados Unidos, han tenido que sufrir invasión, dominación, imposiciones y un ejército que queda en el país porque pareciera que todavía no se animarían a dejarles en manos de los afganos que ellos organicen su propio Estado. Es un problema fuerte, un problema típico de esas naciones del norte, naciones ricas, que piensan que son ellas las que pueden decidir cómo se tienen que organizar los pueblos. Y con ese problema de organizar a los otros, lo que hacen es que penetran ahí dentro y se hacen como los amos de la nación y de la economía. Al mismo tiempo, para los islamistas, uno de los lemas también que tienen bien importante, que tienen en su religiosidad, es la yihad. La yihad que se interpreta como la guerra santa, la guerra en contra del impío, del no religioso. Y por tanto, cuando un país islámico siente que se le está atacando, o un país vecino también, por fraternidad, por compañerismo, lanzan lo que llaman la yihad, es decir, un llamamiento a la guerra santa, y eso también puede ser muy grave. Se ha ido avanzando en Afganistán, se han ido retirando
paulatinamente tropas, sea británicas o francesas, de la OTAN, de Estados Unidos, todavía queda un buen número. Y recientemente, este pasado sábado, 5 de abril, se realizaron elecciones democráticas, con bastante presencia de la población, que tenían miedo un poco también a que Al-Qaeda golpease allá e impusiera el terror. Se han realizado elecciones. No sabemos todavía el nombre del vencedor porque tienen que contabilizar bien, otro sistema de conteo, pero esperamos muy pronto saber quién será el nuevo presidente de Afganistán y también sabremos a qué acuerdos van a llegar con las tropas estadounidenses para que ya se vayan retirando lo más rápido y definitivamente posible. Mientras tanto, como miembros que son del G77 más China, seguiremos también nosotros pendientes de ese país que tal vez no pueda llegar con su presidente, con su gobierno, porque va a ser muy nuevo en estos momentos cuando se realice la cumbre, pero que ojalá también sí puedan enviar alguna delegación y también ojalá pudieran enviar a este encuentro que va a haber de jóvenes a mediados de abril. Afganistán, un país más del G77 más China, un país más también que ha de ser hermano nuestro y nosotros sentirnos solidarios con ellos. Después de la pausa conoceremos otro